Good evening and welcome to the Lord's living room. Buenas noches y bienvenidos a la sala del Señor. We're attempting today to do a new thing, and we're using a new system. So please bear with us if we had any problems because this is a brand new system. But welcome anyway. Bienvenidos. Estamos tratando un nuevo sistema de media y le pedimos disculpas si hay algún inconveniente, pero bienvenidos a la sala del Señor una vez más. You know, I want to thank everyone that was on here yet last week because we had a really good program last week where people asked a lot of questions. Queremos darle las gracias a todas esas personas que estuvieron participando con nosotros la semana pasada. Hubieron unas preguntas muy importantes y queremos que sigamos así este día. You know, we're doing a program every day here in the church. It's called Visions of the Bible, and it's going worldwide. And so we've not been able to be on during the week. Estamos en una producción en vivo, en localidad, de un proyecto llamado Visión de la Biblia, y estamos trabajando en eso todos los días aquí en el templo. So next week, I hope to begin going back with the daily program. Le damos excusas porque no hemos estado en los medios por esta semana por esa razón, pero les prometemos que para la próxima semana, por favor, sintonícenos otra vez. Estaremos una vez más. So tonight, what I would like to hear is questions. Does anyone have any questions? En esta noche queremos escuchar, si usted tiene alguna pregunta, ¿habrá alguien por ahí que sea valiente y tenga una pregunta para nosotros hoy? If you're, and I think we can get some nice questions if you would like. I would like to answer. You know, there's some really difficult things. There are some difficult things that people ask. Hay algunas preguntas difíciles que las personas preguntan. And at times they become things that we don't answer because nobody's really asking about it, okay? Y a través del tiempo se hace difícil que alguna pregunta Hold on a minute. Hit where it says Sebastian. And we're just adjusting the video right now. So we're working with it. Thank you for your indulgence here tonight. Estamos ajustando el video y muchísimas gracias por su paciencia esta noche. Please, we're back to asking questions. We need your questions. Okay? Por favor, necesitamos a que ustedes hagan preguntas y responderemos. I'm sorry. Please leave it alone. I think we're fine, okay? I just want to go on with the program because it is very difficult when you're trying to do two things at a time. Thank you. Queremos darle las gracias por estar mirando en este momento. Miguel, I'm glad you're watching. Good to hear from you tonight. It's good to have you on there. You know, one of the things that I want to do tonight is just maybe answer some questions. Miguel Evangelista, es un placer que tú estés en conexión con nosotros y ahora vamos a ver si puedo responder algunas de las preguntas que hagan. You know, there are some difficult questions that come up. Can we stop for a minute? I want to stop for a second here. Listen, can we just sit down and do this thing because I'm getting confused. And I can't do three things at one time. I'm trying to concentrate on what I'm doing. Please stay. Thank you. You know, I have people who constantly send questions. Tengo algunas
personas que constantemente me hacen preguntas and they have concerns. y tienen muchas preguntas al respecto. And so some of the questions Y algunas de las preguntas are hard because they're questions that a lot of people ask. Son preguntas difíciles que muchas personas preguntan. And so, I have one question tonight that has been asked several times. Hay una pregunta que se me ha hecho varias veces ya. And it has to do with reincarnation. Tiene que ver con la reencarnación. And what happens is that as we Christians go through life, Lo que sucede es que nosotros como cristianos, cuando vamos a través de la vida, there's a lot of people around us hay muchas personas que nos rodean, with different religions, como diferentes religiones, with different belief systems. con diferentes sistemas de conocimiento. And then there are Christians who are not sure. Y hay algunos que no están seguros. So we have to go and find out where these things come from. Necesitamos saber y encontrar de dónde vienen estas cosas. Because there are religions like the Hindu religion Hay algunas religiones, como por ejemplo la religión hindú, that believe in reincarnation. que sí creen en la reencarnación. And there's a lot of other religions Hay otras religiones who adopt ideas. las cuales adaptan ideas. And so I want to establish Me gustaría establecer algo con ustedes. that let's just concentrate on the Christian religion, on the Christian faith. Vamos a concentrarnos en el tema de religión cristiana. I've dealt with this before, Ya he pasado por esta anteriormente. and so let's go backwards a little bit. Así que regresemos un poquito en el tiempo. You see, you, myself, Pastor here, and all of us, Así, si usted piensa que usted, yo y los pastores que están aquí conmigo are spirit beings. somos seres espirituales And spirit beings, y como tal as spirit beings, we came from God. venimos de Dios. Okay? We lived in a body, Vivimos en un cuerpo and we have a soul. y tenemos un alma. The only part of us La única parte nuestra that's going to die, que va a morir, for sure, is your life. por seguro, es su carne, su cuerpo. Ecclesiastes 12:7 El libro de Eclesiastés 12:7 tells us when we die, nos comenta que cuando duramos, the body el cuerpo or the flesh o la carne returns to the ground regresa a la tierra, from where it came from. God took dirt from the ground and made you alive. de la cual proviene. Dios tomó polvo de la tierra e hizo el cuerpo. But the spirit Pero el espíritu returns to God who gave it. regresa a Dios, el cual lo creó, o el cual lo dio. Now you have a soul. Usted tiene un alma. That's who you are. Ese es quién es usted. That's your emotions. Pero ahí están sus emociones. That's your intellect. That's who you are other than spirit. So Ahí está su conocimiento intelectual. Es quién es usted en realidad. Igual, ¿cómo es espíritu? the spirit, if the spirit leaves your body, Si su espíritu llegase al salirse de su cuerpo, you die. usted muere. And so the spirit then, and Luego el your soul, espíritu and your soul con su alma go back to God. regresan a Dios. Okay. Diana Krause, how are you? Señora Diana Kraus, ¿cómo está usted? And so I want you to get this because this will answer the question. Now, Jesus came just as you were, just like you did. Vamos a contestar la pregunta. Jesucristo vino aquí a la tierra tal y como vino usted. He was born, Nació, put on a body of flesh. se encarnó en un cuerpo de carne. He lived Vivió all his life, or whatever, until 33 years of age. todo el tiempo hasta los 33 años de edad.
Then he died. luego murió. Now, the only difference between you and Jesus La única diferencia que hay entre usted y Jesús is that he resurrected both body and spirit. es que Él resucitó las dos cosas, el cuerpo y el espíritu. So, Muy importante. very important. He ascended body, soul, and spirit back to heaven. Vamos a clarificar esto otra vez. Él ascendió llevando consigo su cuerpo, su alma y su espíritu. Okay? Very important to understand that because as Christians, we are waiting for the resurrection of the body, which is not yet. Como cristianos estamos esperando por la resurrección del cuerpo que todavía no ha sucedido. But you don't die. Pero usted no muere, usted en sí Your spirit and soul, no muere, su espíritu y su alma they go back to God. regresan a Dios. Now, I want you to understand this so you understand. When you die, Queremos que usted entienda esto, usted muere, you resurrect, usted resucita, you ascend back to the Father. asciende regresando a su Padre, You do not die. usted no muere, Your spirit will not die. su espíritu no morirá. Okay? Now, very important because everybody's waiting to die. Eso es muy, muy importante porque todo el mundo está esperando morir. So, I died, O sea que yo muero, I resurrect, yo resucito, I go back to God. regreso a Dios, I'm still alive. pero todavía sigo con My vida. spirit is alive. Mi espíritu está vivo, It did not die. no murió. Okay? Very important. Es muy importante. Now, so you can only reincarnate, Solamente usted puede reencarnar right? If you go into another body. si usted se transfiriese a otro cuerpo. But you're not dead. Pero si usted no está muerto, So there. Okay, so let's go to the next step. vamos a llevarlo a un nivel más alto. The premise is La premisa es that reincarnation is that you are going to die, la reencarnación significa que usted va a morir, you're going to go usted va a irse, wherever they say you go, donde sea que es que le han dicho a usted que usted va a ir. and then you have to come back Y luego usted va a regresar because you have to fix all your sins. porque está la noción de que usted tiene que reparar todos los pecados que usted cometió. And you need to reach perfection. Y usted tiene que alcanzar la perfección. So I think somewhere some people say you have to come back 7 times. Y si no malinterpreto, he escuchado que tiene que venir hasta 7 veces. So now you're going to go, Entonces usted se va, you're going to come back, va a regresar, you're going to try to fix it. va a tratar de reparar las cosas, You're going to go again, se va a volver a morir, you're going to come back again, va a volver a you're regresar, going to try to fix your sin again. va a tratar de regresar a arreglar sus problemas, sus pecados. So if you live 100 years every time, Entonces, si cada vez que usted hace eso dura 100 años, it's going to take 700 years for you to le va a fix tomar a your sin. usted 700 años para usted alcanzar, reparar todos sus pecados. But now, Pero ahora, Jesus Jesús went to the cross, fue a la cruz right? And he cleansed you of all your sins. y Él le limpió totalmente de todos sus pecados. I'm going to say something for you. The word is All. The word is all. all. You have been made perfect. Usted ha sido hecho perfecto. He didn't make a mistake. Él no cometió ningún He error. didn't forget 1 or 2 sins. A Él no se le olvidaron 2 o 3 cositas. He made you perfect. Él le hizo a usted perfecto. So Sounds weird. what's the reason for you to come back? Entonces, si Cristo le hizo a usted perfecto una vez y para siempre, ¿cuál es la razón para que usted tenga que regresar hasta 7 veces?
Now, you will come back. Pero sí le vamos a aclarar que usted sí va a regresar. One day, Un día, when Jesus comes, cuando Jesús regrese, if you already died, si ya usted pasó a muerte, you come back with Jesus. usted va a regresar junto con Jesús. Wow. You're not going to live again and again. No es que usted va a vivir, a seguir viviendo y volver a vivir. You're only living one time. Usted va a vivir una vez. And the sacrifice that he made, Y el sacrificio que Él hizo, and the cleansing that he did, y la limpieza que Él hizo, he did once for all. la hizo una vez y para siempre. He's not going to do it again. Él no va a volver a hacer esto. It's done. Ya fue hecho, It's finished. fue terminado. If you have questions about this, now please ask your questions because we want you to be assured of one thing. Si usted por casualidad tiene preguntas acerca de esto, este es el mejor momento para que usted nos deje saber. See, there's one thing for sure. Hay una sola cosa por seguro. The work that Christ did Las obras que Cristo hizo is finished. fueron terminadas, It's over with. ya pasaron. You have eternal life. Ahora usted disfruta de vida eterna. You've been washed by the blood of the Lamb. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. You have been made perfect in Him. Usted ha sido perfecto en Él. And you're perfect. Why would you come back? Come on. Créalo, la palabra dice que usted es perfecto. Entonces, si eso es así, ¿por qué tiene usted que regresar otra vez a reparar los pecados que ya Jesús pagó por usted una vez y para siempre? I want to go to the Bible verse, Hebrews chapter 10, verse 14. Quiero referirme a Hebreo capítulo 10, Versículo 14. verse 14. For by one offering Porque por una sola ofrenda he hath perfect forever them that are sanctified. nos ha hecho perfecto y para siempre nos ha santificado Aquellos que han sido santificados. Con una sola ofrenda When he those that have been sanctified, right? sanctified, past tense, already are. So, el pasado. Se refiere a que ya han sido santificados. Now he's touched on something that even makes this even more powerful. Ahora el pastor ha tocado un tema tan sensitivo que ahora vuelve este estudio mucho más poderoso. Because he just touched on salvation. Acaba de tocar un tema que es la salvación. When Jesus did the work, Cuando Jesús hizo su obra, you received salvation. usted recibió el beneficio de la salvación. But salvation is very important to understand. La salvación es muy, muy importante para usted entender. See, salvation talks about deliverance. La salvación habla o se refiere acerca de liberación. You're delivered from the bondage. Usted es liberado del yugo. You now, what he just said, he read it in Hebrews, you are sanctified. Lo que el pastor acaba de leer, usted ha sido santificado. Now the word sanctified Ahora, la palabra santificado means that you have been made holy. quiere decir que ya usted ha sido hecho completo. And by the way, there's nothing you can do of your flesh to make yourself holy. Y quiero que usted sepa que no hay nada que usted pueda hacer que lo haga usted santo. You're already holy. Usted ya ha sido santo. I'll mention something to you. Where God is, Voy a mencionarles esto. Donde está Dios, that's holy ground. esos son lugares santos. Right? Where God lives, Donde vive Dios, that's holy ground. esos son terrenos santos. When Jesus said it is finished, Cuando Jesús dijo, ya está hecho, God, Dios, through the Spirit a través del Espíritu, and Christ, Cristo, came to live in you. vino a vivir en usted. That's why you're sanctified. Por eso es que usted es santificado, no es por otra cosa. God has made his home in you. Dios ha escogido hacer su hogar de Él en usted.
Christ in us, Jesús en nosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. That's who we are. Eso somos nosotros. I know that the flesh does bad things, Sabemos que nuestra carne hace cosas malas, but we expect that pero nosotros esperamos que eso suceda. because maybe what we need to understand here, Porque quizás lo que necesitamos entender aquí es you're sanctified. que usted ha sido santificado. But with that word sanctified Pero volviendo otra vez, esa palabra santificado has a twin. You know what a twin is, right? tiene un Amen. gemelo. In the name of Gemelo, the name of that twin is justified. Y el nombre de este componente gemelo es Justificado. justified. So you're sanctified, and you're justified. Entonces usted es santificado, pero va con su gemelo que es Justificación. Right? santificado y justificado. I know Yo sé I'm going to do things wrong. que voy a hacer cosas malas. I know. Yo sé. You know why I know that? I do it. ¿Sabe por qué lo sé? I do it. Porque cada rato lo hago. And then John said, El apóstol Juan dijo, if you say you have no sin, si usted dice que no comete pecado, you're a liar. usted es un mentiroso And the truth is not in you. y Right? la verdad no mora en usted. No, But I've been justified. pero he sido justificado. Come on, Franklin. There is another Bible verse to Hay otro verso que clarify this a little bit more. 1 Corinthians 6:11. Primero de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, of this was some of you, Y esto erais algunos, but now you have been washed, pero ahora han sido lavados, you have been han sanctified, sido santificados, and you have been y justified han sido in justificados the name of our Lord Jesus Christ en el nombre de nuestro Señor and by the Jesucristo Holy Spirit that y dwells por in el Espíritu Santo. It's not something you did. If No you hear the no scripture, es algo que usted hizo, by the Holy Spirit. fue hecho por el Espíritu Santo. This wasn't done by you. No, eso no lo hizo usted. And the fact that you didn't do it, Y la razón de que usted no hizo esto, you can't mess it up. usted no lo puede dañar. Usted no puede dañar lo que no ha hecho. Yeah, does that make sense? Because see, what we're trying to do when we don't believe this, Usted entiende lo que estamos hablando. Cuando usted no cree en esto, we are now taking what the Holy Spirit, what Jesus did for you, ahora estamos tomando lo que Cristo hizo por usted. and then what we're in fact saying is, He didn't do it right. Y en realidad lo que estamos como insinuando es que Él no hizo las cosas bien hechas. He Él did the work. hizo el trabajo, la obra. He sanctified Brother Franklin. Él He santificó a su justified hermano Franklin y lo Brother justificó. Franklin. He washed him with his own blood. Él lo lavó con su propia sangre. Él fue quien lo hizo. Remember, Franklin didn't do anything. Matter of fact, Recuerde, as a matter Franklin no of hizo fact, nada. listen, he wasn't even there when it was done. Es más, Franklin ni siquiera estaba ahí cuando eso The sucedió. scripture says, while we yet were sinners, Dice, mientras todavía aún éramos pecadores, he did that. Él hizo eso por nosotros. Wow, that's wonderful. Una cosa que tenemos que tener en claro One of the things that we need to have very clear is que las personas que creen todavía que hay que vivir en esa santidad that the people that believe that you're still living in that sanctification, y tratar de ser santidad, and then you keep on trying to be sanctified, no están creyendo they're not believing lo que ya Cristo hizo en la cruz. what Jesus Christ already did for them at the cross. Because we already have been sanctified. Porque ya hemos sido santificados. Now, if you're sanctified and justified, Ahora, si usted ha sido santificado If you've been y justificado, delivered, si usted ha sido right, libertado, why should I come back to fix anything? It's entonces, already ¿para qué fixed. necesito regresar otra vez a arreglar cosas que You no understand? Si todavía aún pienso que tengo que tratar de vivir una vida en And santidad, yet I still think that I need to live a justifiable life, en vano murió Jesucristo. then Jesus Christ died in vain. See, here's where we are. We have this mentality, Mira, estamos ahora mismo como sociedad en un punto donde tenemos la mentalidad, and we've always had it. y siempre la hemos tenido, I don't know why, but they always have it.
No tengo la explicación por qué, pero siempre hemos tenido esta mentalidad. that we have to be the ones that do something Que nosotros siempre somos los que tenemos que hacer las cosas so that it works. para que trabajen. ¿Sabe, pastor, que ahora que está mencionando eso, Do you know, Pastor, that now that you're mentioning that, las personas que leen el libro de Santiago, the people that read the book of James, que de ahí es que viene eso, James, right? from donde where it dice, comes from, where it says, enséñame tus obras y show yo me te your enseñaré mi works, fe. and I will show you my faith. Confundiendo eso, Confound pueden the aclarar un message. poco más. See, Can you clarify a little bit about it? I want to show you something. Quiero enseñarles algo. Once I'm instilled in my mind Mientras todavía yo estoy en mi mente that it has to be by work, de que yo tengo que hacer el trabajo, la obra, and I go back and nullify y vuelvo y nulifico or I question o hago preguntas the sacrifice and the work of Christ. acerca del sacrificio y de la obra terminada y completa de Now, Jesús. let me go back to faith for a moment. Voy a regresar un momento a la fe, por favor. I have a saying Yo tengo un dicho that goes along with that. que va más o menos con esto que estamos hablando. I, like you, myself, Igual que usted, yo mismo I have to put feet to my faith. he tenido que ponerle los pies a mi fe. Porque en otras palabras, tengo que hacer la acción. So feet means this. Ponerle pies quiere decir I'm esto. already perfect. Ya soy perfecto. I'm already sanctified. Ya he sido I am santificado. already filled with the Spirit of Ya God. he sido llenado del Espíritu. And He speaks to me, Y Él me habla a mí. right? And He says, for example, take that mountain and throw it in the sea. Por ejemplo, el Espíritu me dice a mí, coge esta montaña y tírala al mar. But I said, well, I can't do that. Entonces yo razono y digo, yo no puedo hacer esto. Now listen, I just gave you a big job. Mire, y acabo de darle un gran trabajo para hacer. That's a big job to take a mountain and throw it in the sea. ¿Se Right? imagina usted qué tan grande es el trabajo de coger una montaña y tirarla al mar? But that's what Jesus said. Pero eso Am I fue lo right? que dijo Jesús, ¿sí o no? I can do one thing. I can sit here and never do anything. Puedo hacer una cosa, puedo sentarme aquí y no hacer nada. Or by faith, O por fe, I'm going to go to a hardware store me voy a levantar y voy a ir a una ferretería and buy a shovel y me voy a comprar una pala and start throwing dirt into the sea. y voy a estar empezando a echar tierra al mar. That sounds silly. Parece esto como But chistoso, that is putting feet to my faith. pero God eso es said, ponerle pies a mi fe. God said, right? I believe, therefore I did. Dios dijo, yo he creído, por tanto he hecho. So show me your faith, Enséñeme usted su fe and I can show you my work. y yo le voy a enseñar a usted mis obras. God said, throw the mountain in. Dice Dios, tírala, tírala. I bought a shovel, Compré una and pala I started shoveling the y mountain. empecé a desbaratar esa montaña y tirarla a la mar. Hay una relación alguna en el versículo donde Pablo dice, work out your salvation. Is there a relationship when Pablo mentions that you have to work for your We salvation? tremble, ahí que viene con temor y temblor. With tremor and temblor. Listen And to fear. these are questions that everybody has. Estas son preguntas que muchas personas tienen. In the book of Philippians, it says, work out your own salvation with fear and trembling. Yeah. Right? Dice, trabaje su salvación con temblor y temor. Listen to what we were just talking about. Escuche lo que hemos estado hablando ahora. Did Jesus do all the work? ¿Será que Jesús hizo todo el trabajo? You know, the day that Jesus was circumcised, El día que Jesús fue circuncidado, there was an old man había allí un hombre de mayor by the edad, name of Simeon, por el nombre de Simón, who was very old. el cual era mayor de edad. And when he saw Jesus Cuando él vio a Jesús, being brought from the temple, que lo sacaban del templo, 8 days old, tenía solamente 8 días de nacido, circumcised, estaba circuncidado. Simeon said, my eyes Simón dijo, mis ojos have seen han visto the salvation of Israel. la salvación de I can Israel. now die. Ahora puedo morir en paz. Now listen, this work was done by Jesus. Escuche, este trabajo, esta obra fue hecha por Jesús. You can't do anything about your Usted no puede salvation. hacer nada por su salvación All suya. you have to do is
believe and have faith. Lo único que usted puede hacer es creer y tener fe. But salvation La salvación is now your inheritance. ahora es su herencia de parte de Jesús. See, Jesus went to the cross. Mire, Jesús fue a la cruz y murió. We have this book that we call Bible. Y tenemos este libro que le llamamos la Biblia, But it's also called the Testament. pero también le llamamos el testamento, los testamentos. My sister died a couple of years ago, and she sent me a paper. Mi hermana murió hace unos años y me envió unos documentos de cosas que ella escribió. Right? And that was her testament. Y eso es lo que se llama un testamento. Jesus left us a testament. Jesús nos dejó un legado de testamento, Salvation. salvación. That's my inheritance. Esa That's es mi your herencia, inheritance. esa es su herencia. Now, that salvation that I'm talking about, Esta salvación de la cual yo hablo it also covers more things than sanctification and justification. abarca mucho más dentro de la santificación y la justificación. More than that, it covers, like I said earlier, deliverance. Mucho más allá de estas cosas cubre la liberación. But then the word in the Greek, and we'll just do the Greek, Pero también la palabra en el idioma griego, vamos a tomar el griego, is the word soteria. es la palabra sotería. And it means all those things. Y significa estas cosas: Sanctification, liberación, santificación, justification, justificación, safety, seguridad, healing, sanidad, a long life. una vida larga. It says you can live 70 to 120 years on the earth. Dice que uno puede vivir de 70 a 100 años en la It tierra, includes prosperity, pero también incluye que tenga prosperidad en esa vida. which actually the word says, that word prosperity is to have a good journey upon the earth. En realidad, la traducción original de tener una buena vida quiere decir que usted pase por la vida en un buen viaje. Okay? Now that's your inheritance. Esa es su herencia. You have all these things that Jesus gave you when he died. It's written in blood, by the way. Usted Okay. tiene estas cosas que Jesús le ha dado a usted cuando Él murió, escritas con su propia sangre. Now, I wrote a book about this, and I want to share something with you. He escrito un libro acerca de esto y me gustaría compartirlo con usted. I want you to think about it. Me gustaría que usted pensase, I want you to think about Rafa here. quiero que piense en Rafa aquí. His uncle dies. Su tío muere And his uncle was a bad guy, y su tío era una persona mala, but he was very wealthy. pero era muy rico. And so that morning, En esta mañana de esta muerte, somebody knocks on Rafa's door, alguien toca en la puerta de Rafa and he says, "Here, y le dice, mira, this aquí, piece of paper is the will and testament of your house, of your father, of your uncle." este documento es el testamento de la herencia de The tío, right? tu tío. In the driveway, Pero donde en el parqueo de la casa there's a brand new Rolls Royce, hay un carro Rolls Royce nuevecito. and open the paper, it says, "Your uncle gave you the Rolls Royce." Entonces, al abrir el documento que se me entrega, dice, su tío le ha dejado a usted de herencia este Rolls Royce. Now, he has a choice. Ahora, Rafael tiene algo que escoger. The guy that brought the paper La persona que trajo el documento also brought the keys to the Rolls Royce. también trajo las llaves del carro Rolls Royce. So he gives Rafa the keys to the Rolls Royce. Entonces le entrega a Rafa las llaves del carro Rolls Royce. Now we have two scenarios. Ahora tenemos dos escenarios aquí. Rafa now Rafael ahora says, "I do not believe dice, no, yo no creo that my uncle de que mi tío gave me that Rolls Royce." me ha obsequiado este carro Rolls Royce. So he goes in the house, Entonces Rafa entra en la casa, puts the keys on the table, pone las llaves del Rolls Royce sobre la mesa and he says, "I do not believe it. y dice, no, yo no creo I esto, cannot believe it." no puedo creer esto. And he refuses to drive the Rolls Royce. Y totalmente refusa,
Dice, no voy a tocar ese carro. because he doesn't believe it. Porque no cree que ese carro se le My haga a God él. would never do it. Mira, hablamos anteriormente de que el tío de Rafa era una persona que era mala. Entonces, por tanto, yo no creo que él le dio eso a Rafa. So Rafa says, no, I'm not driving. Entonces Rafa dice, no, yo no voy a manejar eso. So that inheritance Entonces, esa herencia sits in that driveway, está parqueada ahí en ese the parqueo rain, the dirt, y pasa la lluvia y pasa el polvo y simplemente está ahí parado. and he never gets to enjoy it. Y Rafa nunca tiene la oportunidad de disfrutarlo. So his inheritance is worthless. Entonces, esta herencia que fue dada por su tío no vale nada. Now, let me give you the other scenario. Ahora, le voy a poner a usted el otro escenario. It's a Rolls Royce, probably worth Es $200,000. un carro Rolls Royce, probablemente cuesta sobre los $200,000. Now the other scenario is this. Rafa gets the key, Ahora, Rafa coge las llaves and he says, oh my, y dice, oh Dios, a Rolls Royce. esto es un Rolls Royce. I don't believe he gave it to me, No creo que él me lo dio, but it's my Rolls pero Royce. es mío porque tengo el documento. So he gets in the Rolls Royce, Entonces se monta Rafa en el documento, lo prende goes out of the y driveway, arranca por el and parqueo he's driving around in a Rolls y Royce, está contento manejando su and Rolls. he's having a blast. Ay, él está gozoso. Now he owns the Rolls Royce. Ahora él toma posesión del carro. It's Rolls his. Royce. Es él, Right? Now listen, pero lo cree. because we're looking at a scripture in Philippians. Recuerde, estamos hablando de referencia a la escritura que está en el libro de Filipenses. Now Rafa has a Rolls Royce. Ahora, Rafa tiene He's el carro driving everywhere. y está manejando por todos lados. He can do two things with that car. Él tiene dos opciones para hacer con ese carro. He can check the oil, Puede chequearle el do the aceite, service, hacerle el servicio, take care of it, cuidarlo bien, right? Make sure it's in good shape, asegurarse de que está en buenas condiciones, drive it good, que maneja bien. right? And the inheritance will last a very long Y time. esa herencia puede durarle a usted muy largo tiempo. O, por el contrario, He can go, oh my goodness, puede decir, oh, what a car! mira este carro, So he puts it gear, y lo pone hits the gas, en drive y le da el pedal the al wheels are spinning, y está rubber pillando, is burning, chillando las gomas que las gomas se están quemando and he's driving 100 miles an hour. y está manejando descuidadamente 100 Never checks oil. Never has it serviced. Nunca chequea el aceite, nunca lo chequea, nunca le hace servicio al carro. And just bangs it against this and has accidents with it. Y él no le importa, y se pega de otro carro y tiene accidentes. What happened to his inheritance? Ahora, ¿qué puede decir que sucede con su herencia? Se rompió el motor del carro. Oh, the motor shut down, right? Now listen, let's go back to the scripture. Ahora, regresemos una vez más a las escrituras. Guard, take care of, Willy, listen, póngale guard, atención, take care of your inheritance. ponga mucha I atención just a took su the word herencia. salvation out of it, Mire, yo acabo de quitarle la palabra salvación ahí, with fear and trembling. con temor y temblor. Why? Because ¿Por qué? if you don't take care of it, Porque si usted no cuida su if you herencia, don't do what you're supposed to si usted no hace lo que usted está supuesto a do, your hacer, inheritance su herencia has no value. no va a tener valor. You understand? And so what we're saying here is Aquí lo que estamos diciéndole a usted es, God Dios gave us the salvation. nos ha regalado la salvación. He gave us a wonderful life to live. Nos dio una maravillosa vida para que vivamos. He sanctified Le santificó a usted, you. He made you perfect. le hizo a usted perfecto. And Minister Moraima es Moraima, how are you again? blessing. Bendiciones, ministro. You know, I know this is, you're not ever going to lose your inheritance because it was sealed, it was signed. Is that right? Entienda usted que usted nunca va a perder su salvación porque eso fue sellado por Cristo. Pero Pero en la misma forma, if you don't
use it, si usted no usa if you don't believe you have it, su herencia y si usted no cree que usted tiene esa it herencia, has no value. entonces no va a tener ningún valor. On the other hand, En el otro lado, you can do what you're supposed to do. usted puede hacer lo que está supuesto a hacer. Now you put feet to your faith. Usted le pone pies a su You fe, begin to learn the word of God. comienza a aprender la palabra de Dios And you begin to live based on your y inheritance. usted comienza a vivir basado en su herencia. Like your Rolls Royce, you check the oil and you put gas Como el in it. ejemplo del carro Rolls Royce, usted le hace su chequeo periódico, usted le cambia su aceite. Come on, come on. Ahora yo quiero compartir un versículo Now I'd bíblico like to share a Bible verse. Bible. in the book of Hebrews chapter 9, In Hebrews chapter 9, from verse 14 on. verse 14. En el verso 14 y adelante. How much more shall the blood of Christ, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, el cual a través del Espíritu se ofreció él mismo sin mancha para Dios, purge your conscience from dead works to serve the living God? Pagó tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y sigue diciendo, and for this cause, por esta causa. he is the mediator Él es el mediador for the new covenant, del nuevo pacto, that by means of death, que por el cual, por la muerte, por la muerte, for the redemption of the transgression that were under the first testament, por la redención de la transgresión, transgresión del Viejo Testamento, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. aquellos que en su mente recibieron la herencia, For where the testament is, por el cual ese testamento, there must also be a necessity. The necessity be the death of the testator. también tiene que haber la muerte del testador, For testament is enforced porque un testamento es reforzado after men are dead. después que la persona o el testador está muerto. Otherwise, it's no strength De otra manera no tiene fuerza, at all while the testator is dead. mientras tanto el testador no está. Is what I said earlier. Es lo mismo que mencioné anteriormente. In order to have an inheritance, Para que usted tenga una herencia, somebody had to die. alguien tiene que morir. Somebody had to die. Alguien tiene que morir. In this case, it was Jesus. En este caso, quien murió fue Jesús. He left you this wonderful thing called salvation. Y nos dejó este legado maravilloso llamado salvación, que es su herencia. Stan Jakowski, Stan, how are you? Mr. Milton Muñetón. Gracias, blessings. Thank you for watching. If you have a question, if you have a petition, if you have a prayer, come on. We're waiting for you to get involved. See, we have made, one of the things that we've done, Una de las cosas que hemos hecho, we have an inheritance. tenemos una herencia. It cannot be taken away. Es que no se le puede quitar a usted la herencia. It cannot be taken away. No se le puede quitar. And the problem is we think it can be El problema es que creemos y nos dicen por ahí que sí nos la pueden quitar. You La cannot podemos find, perder. you cannot find a place in Scripture for me Usted no puede encontrar una porción de escritura para mí where there is a list of things donde hay una lista de that cosas you do de que usted tiene que hacer where God comes and takes away your salvation. por la cual Dios viene y le quita a usted su salvación o su herencia. His uncle's dead. He can't take back the Rolls Royce. Mire, el tío de Rafa se murió. Usted no puede quitarle el Rolls Right? Royce. You can't. No puede. So your inheritance in Christ, Su herencia en Cristo, your inheritance is something that God will not take back from you. su herencia es algo que Dios nunca va a quitarle o retirarle a usted. So we're supposed to live it out. Entonces, estamos supuestos a vivir. What that means is I'm supposed to
enjoy. O sea que estoy supuesto a disfrutar Have the fruit of my inheritance. y disfrutar de los frutos de mi herencia. I live in peace. Yo vivo en paz. You know why? ¿Sabe usted por qué? Because I know it's done. Porque ya ha sido hecho. It's been done for me. Ya fue hecho para mí. And so, when we go to these things, and I want to encourage you that are watching, because these are not things you always hear. We started out talking about reincarnation. Quiero animarles ustedes si lo están mirando, porque esto es muy importante. Comenzamos hablando de la reencarnación. Why would you want to come back? You already have everything. La pregunta es, ¿por qué quiere usted regresar cuando ya usted ha sido perfeccionado? Listen, not only do you have all this now, No solamente usted ya goza de todas estas cosas ahora mismo, but when your body dies, pero cuando su cuerpo muera, you get to be in the presence of the Lord. usted va a estar en la presencia del Señor. Come on. Todavía hay muchas personas Many people que no entienden, don't understand, y lamentablemente muchos ministros and ministers themselves, que no entienden they don't understand the finality of the cross, the finality, la finalidad de la cruz. el terminar de la que ya terminó. Ya terminó. It's finished. They still think that they have to continue living Mucha gente piensa que tienen que seguir viviendo en esa santidad y en esa manera para alcanzar esa salvación. in a sanctification. Actually, they believe that they have to continue working towards having sanctification. En la actualidad lo que están creyendo es que hay que seguir trabajando para conseguir esta santidad. Listen, please. Por favor, escuchen. We said something earlier that will really bring it to life. Hemos mencionado algo en anterioridad que trae a la vida el tema que estamos hablando. He spoke of the book of James. El pastor se refirió al libro de Santiago, It says, show me your faith, donde dice, enséñame tu fe and I show you my book. y yo te voy a enseñar mis obras. You want to really know what that means? ¿Quiere usted en realidad saber lo que eso significa? I want all the people that are listening. Queremos que todos aquellos que nos están mirando Right. ahora mismo, Do you believe? ¿cree usted, Now listen. Do you believe cree usted that Christ que Cristo died on the cross murió en la cruz and through the Spirit of God y a través del Espíritu de Dios you received a salvation? usted recibió la salvación? Do you believe that? ¿Cree usted eso? Now, if you believe that, Contéstenos, por favor. That's Si usted faith. cree esto, que fe, you do this by faith. usted hace That's esta it. cosa por fe. So put feet in your faith. Entonces póngale pie. Now let's work. Hay obras. I'm going to believe. Usted tengo algo que I hacer. am going to walk this thing out. Tengo que trabajar a esto. Now show me your faith and I'll show you my work. I believe it, therefore I Ahora, work. enséñame tu fe y te voy a enseñar mis obras. Yo no quiero que la gente malentienda. I do not want people to misunderstand. Hay un término que se utiliza dentro del mundo cristiano There's a term that is used among the Christian que world, se llama hyper grace. que quiere decir la hipergracia o la gracia hiper alta. No quiere decir It does not mean que por el hecho de que ya nosotros hemos tenido todas estas that bendiciones, because we enjoy all these blessings, seguimos viviendo en vagabundería. yet we keep on living in just a rain, Eso no es lo que quiere decir. en la vida loca. Eso no es lo que quiere That's decir. not what it means. Lo que quiere decir básicamente que ya nosotros tenemos todas estas bendiciones. Basically, is that we already Ya have all tenemos que blessings, creer que fueron hechas and that we have to y believe that they were caminar done, en esa vida and constante. keep on walking as we own Por medio de la fe y dando amor a todos. through the faith and offering love to everyone. So, are you walking it? Ahora, la pregunta es, ¿está usted caminando en esa fe? Sí. Pastor, we have Who's that? Pastor Abe, we love you. Abraham Rivera, you don't know how much we love you. Hello to Marilyn. How
How are you, my brother? Hermano, ¿cómo está usted? You know what? I hate words like hyper. Yo odio I hate that. escuchar Or estas hyper-grace. palabras de hipergracia o hiperfe. O la supergracia o la superfe. You know, we just use some words here. Listen, Estamos utilizando unas palabritas aquí. we just use the word salvation. Pero acabamos de mencionar la palabra salvación. We use faith. Hablamos de la fe. And you just brought up grace. Y acaba usted de mencionar la gracia. Those three words, Estas tres palabras, just the word themselves, las palabras en sí, they fulfill everything God did. ellas completan todas las cosas que Dios hizo. There can't be more hype. There can't be more grace because He gave you all the grace. Usted no puede adquirir más gracia porque Dios le dio a usted toda la gracia. As a matter of fact, in John it says He gave you grace for grace. I mean, Es más, en el libro de Juan, Dios refiere de que Él dio gracia completa en su totalidad. you've been saved. Usted ha sido salvo. It's done, Está hecho. right? And you have been given faith. Y usted ha sido dado fe. As a matter of grado de fact, fe. you know, as a matter of fact, the gospel says, have the faith of God. Es más, el Evangelio menciona que usted tiene que tener la fe de Dios. So if I can have the same faith God has, Entonces imagínese, si There's yo no puedo more tener faith. la fe que tiene Dios, ¿cuánto más fe necesito? now listen, I'm not trying to pump you up. No estoy tratando de incentivarle a usted al máximo. And I'm not saying that we as human beings, Tampoco estoy queriendo decir que nosotros como seres humanos, as we go through life, como vamos a través de la vida, the issues of life los temas y asuntos de la vida, sometimes cause us to be weak in our areas. algunas veces nos permiten ser débiles en nuestras áreas. But see, it's like the inheritance, it's like the Rolls Royce. Pero esto es tal como lo que hablamos de herencia acerca del carro Rolls Royce. It's yours. Le pertenece, It's yours. es de usted. The car's sitting in the driveway. El carro está ahí en el parqueo. It's been done already. Ya se le entregó, se le dio los documentos. Now, you can go through hard times. Entonces usted puede pasar por tiempos You difíciles. can go through doubt. Usted puede pasar por dudas, Because there are hard times. porque hay tiempos difíciles. Okay? But if you can start putting this in your being, in your spirit, Pero si usted puede depositar esto en su ser, en su corazón, now I can understand. Now I have something to turn to. ahora tengo algo a dónde ir. See, because the provider ¿Sabe usted que el proveedor of faith, de la fe, of grace, de la gracia and y salvation de la salvación actually lives in you. actualmente está viviendo dentro de usted? And you don't have to go very far. Usted no tiene que ir lejos. All you have to do is go in here. Look for him up there. No, don't look anywhere. That's why the scripture today we've been doing the book of Matthew. Hoy hemos estado desarrollando una producción del libro de Mateo. And one of the scriptures that we were using today Una de las citas bíblicas que estuvimos utilizando hoy says, oh, they're going to come and say, there he is, over there. There's Jesus over there. No, Christ is over there. se refiere a que la gente de aquellos tiempos decía, oh, Jesús está aquí, mira, el Cristo está allí. Stop. Pare, Stop. pare. He's here. Él está aquí dentro. He's here. Él está aquí. You are filled with the Spirit of God. Usted ha sido lleno completamente del Espíritu de Dios. Christ in you. Dios en usted. Come on. Somos templo, We are temple, morada y casa de Dios. an inhabitant of house or home of God. Wow. Somos morada, somos templo de Dios, la casa no es de Dios, en nosotros. I can do all things. Puedo hacer Right. todas las cosas en Cristo. Where is he? ¿Dónde está Él? En el corazón de uno, en our heart. See, you have this wonderful, listen, it's all in your hand. Usted tiene esto tan maravilloso. Enséñeme sus manos. Faith La fe is not faith.
No es fe without knowledge. sin conocimiento. And when you have bad knowledge, Cuando usted tiene un conocimiento que no está correcto, then you're going to have bad faith. entonces su fe no va a estar tan bien. See, if you believe and you've been taught Si usted cree o ha sido enseñado that you have to work on your sanctification, de que usted tiene que trabajar y cuidar su you have to santificación, work towards your justification, o la palabra que hemos utilizado, justificado, then you're working against your faith. You're working entonces en against realidad the usted work se of God. está trabajando en contra de su propia fe. No, and so the idea that here is, I know, La idea de esto es que yo sé, I heard. he escuchado. Now I want to close with something very, very important. I Quiero want cerrar con esto, que es muy, muy importante. listen. We tend as Christians Como cristianos, nosotros tenemos la tendencia to quote scripture. de citar escrituras Sometimes y algunas veces it's not bad to quote the scripture, no está mal que usted cite las escrituras, but I want to quote something that I understand. pero me gustaría que la gente citara cosas que comprenden. Because I need to be filled. I need to understand. Necesito ser lleno o llenado, necesito entender. So now I hear somebody say, Ahora escucho a alguien decir, my brother, mi hermano, faith comes by hearing and by hearing and by hearing. the word." la fe viene por el oír y el oír y el oír. So I heard, Entonces escuché, but I didn't understand. pero no entendí. And I keep hearing, Sigo but escuchando, I'm being taught wrong. pero me están enseñando equivocadamente. I heard, Escuché, I read, leí, and somebody said, y alguien dijo, if you this, and that, then your salvation is nullified. si usted hace esto, esto y aquello, entonces su fe va a ser nulificada. Listen, once that happens, Entonces, cuando eso sucede, I'm taught wrong. me están enseñando equivocadamente. If I believe wrong, Si yo creo equivocadamente, then my faith has a limit. entonces mi fe tiene una limitación. You understand? Because there should be no limit to your faith. No debería de haber ningún tipo de límites a su fe. You know, life is so wonderful. La vida está maravillosa. Life is wonderful. Anterior de eso. See, listen, I want to tell you, faith is the most, faith is so powerful. La fe es tan poderosa, But yet, when you read things wrong, pero a la misma vez, si usted lee las cosas de una forma equivocada, when your knowledge is wrong, cuando su sabiduría, su conocimiento no está correcto, then your faith tends to be weak. entonces su fe también va a estar un poco más débil. I'm going to tell you a quote Le voy a citar algo from a man de un hombre that is probably the most recognized Christian in the eternity of Christianity. que probablemente es una de las personas más reconocidas en todo el ámbito cristiano. Not Jesus, not Paul. No He Jesús, didn't no write the Pablo. Bible. No tiene nada que ver con la Biblia, And this guy did some very, very, very powerful things. pero este señor escribió, hizo unas cosas poderosas, He said something pero dijo algo that totally makes up my mind. que totalmente confundió mi mente. And this guy probably had the most knowledge of anybody, Y probablemente este señor ha tenido la mayor cantidad de conocimiento, but he said something that really bothered me. pero mencionó algo que realmente me molestó. He said this: Dijo esto: Christians los cristianos are a pile of manure son una pila de excremento covered with snow. cubierto con nieve. Excuse me. Excúseme, That's a lie. eso es una mentira. That's a lie. Eso es una verdadera mentira. Because you're not covered with snow, Porque primeramente usted no está cubierto con ninguna nieve.
You've been washed. Usted ha sido lavado. You've been cleansed. Usted ha sido limpiado. Not just by the blood of Jesus. No simplemente But por you la have sangre de been Jesús, cleansed. pero ha sido You limpiado. are white as snow, through Usted ha and sido through. hecho tan blanco como el copo de la nieve de cabo a rabo. Please, Por favor, hang on to that. apodérese de eso. Don't let it go. No permita que se le vaya a usted. You have been made perfect Usted ha sido hecho o hecha perfecto in Christ. en Cristo Jesús. Hang on to that. Apodérese de eso. Hang on to your salvation. Apodérese de su salvación. Hang on to that inheritance. Agárrese de su herencia. Hallelujah. Aleluya. Thank you tonight for watching. Gracias por estar mirando. Bendice, amor. You need to Padre, go to bendición. screen. Yeah, no, go ahead. Michael Zubek. Hit the X. Thank you. Thank you for watching. Listen, this is so important. Esto es tan importante. What we said here tonight, Lo que hemos dicho aquí esta noche. we don't have it written in a bunch of notes, Miren, no está escrito en ningún montón de notas, but it's in the Bible. pero está todo en la Biblia. That's the gospel. Ese es el Evangelio. That's the good news. Esas son las buenas nuevas. Amen. Amén. So we want to pray for you Queremos orar por usted as we close it. para cerrar y concluir en esta noche. So Heavenly Father, Padre del cielo, right now, ahora mismo, as this program, this video, this live program así como esta programación en vivo se está desarrollando goes worldwide a través de todo el mundo, from hundreds and hundreds of people, está a la disposición de cientos y cientos de personas. awaken them, Despiértalo, open their eyes, ábrenle los ojos, open their ears, ábrenle los that oídos, they might hear para que ellos puedan escuchar and see y ver the wonders of your love for them, las maravillas de su amor por ellos, and the wonders las maravillas of what you have done for humanity, que usted ha hecho por la humanidad, that you have given them que usted le ha dado an inheritance, una herencia, a life, una vida and purpose. y un propósito. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Bless these people Bendice a todas estas personas right now ahora mismo in the name of en Jesus. el nombre precioso de Jesús. Thank you for watching. Gracias por estarnos The sintonizando. living room next week, 8 o'clock, right here. En la sala del Señor, la próxima semana a las 8 de la noche, el viernes, aquí mismo. The Lord bless you. Que Dios les bendiga.